amables palabras y la invitación del Círculo Financiero de las Islas Baleares a reunirme aquí con ustedes. Agradezco sobremanera su presencia hoy para hablar de este tema, lecciones de la pandemia, circunscrito al ámbito sanitario y también sociosanitario. No hace falta recordar el auténtico drama vivido, sobre todo durante la primera ola, la que transcurre entre principios de marzo y mediados de mayo en las residencias de personas mayores, ¿no? Y bueno, mi charla, mi intervención, mi disertación, en definitiva, me voy a quitar la mascarilla para que me puedan oír mejor, va a pivotar en torno a tres ejes, ¿no? En primer lugar, voy a intentar contarles o exponerles en qué condiciones afrontaba el sistema sanitario público español y el sistema sociosanitario más generalmente la pandemia cuando nos azota allá, como he dicho, a principios de marzo, ¿no? Y a continuación, ¿qué nos ha mostrado la pandemia acerca fundamentalmente de nuestras debilidades? También alguna fortaleza ha salido a relucir, pero sobre todo debilidades, ¿no? Y lo que ha opacado, lo que ha ocultado, lo que hemos dejado de hacer a consecuencia de tener que concentrar todos nuestros esfuerzos en hacer frente a la amenaza pandémica. Y por último, concluiré glosando los que considero que son los principales retos o desafíos del sistema sanitario público español en el escenario post-pandémico, si es que podemos decir eso, porque no sé bien si nos hallamos ya en ese escenario y comparto esa duda, esa incertidumbre con ustedes, y en general en el presente siglo. Bueno, a modo de preámbulo y para ubicar o un poco caracterizar adecuadamente el sistema sanitario público español en el ámbito que nos resulta propio, que es el entorno europeo, decirles que en ese entorno coexisten dos modelos o dos grandes tipos de sistema sanitario público. Por un lado, el modelo de seguro social obligatorio, llamado también frecuentemente modelo Bismarck, en honor a Otto von Bismarck, que allá por el siglo XIX introdujo los primeros seguros sociales en Alemania, precisamente con la intención, bueno, pues de atender a la burguesía emergente, a la población que trabajaba en la industria, como freno ante los movimientos sindicales que empezaban a aflorar, ¿no? Y en contraste con este modelo de seguro social obligatorio, que es, por ejemplo, el que rige en países como Francia o como Alemania, tenemos los sistemas sanitarios públicos que siguen del tipo Servicio o Sistema Nacional de Salud, que se inspiran en el libro blanco que Lord Beveridge realizó o redactó en 1942 y que dio lugar luego a que el gobierno laborista británico pues sentara las bases del estado del bienestar, ¿no? El seguro de desempleo, el Sistema Nacional de Salud, del que están tan orgullosos en el Reino Unido, etcétera. Ambos y en este último modelo o grupo es donde se encuadra, se ubica el Sistema Nacional de Salud español. ¿Cuáles son las principales diferencias? Básicamente difieren en dos grandes apartados. Cómo se financia la sanidad y cuál es el derecho o la puerta de acceso a recibir la asistencia sanitaria. En el modelo de seguro social obligatorio, como ya su propio nombre sugiere, denota, la asistencia sanitaria se financia básicamente vía cotizaciones a la seguridad social, detracciones obligatorias de los salarios, ¿vale? Y, por tanto, los titulares del derecho a recibir la asistencia sanitaria van a ser asegurados, trabajadores, podríamos decir. En contraste, los países que tienen un modelo sanitario que sigue el esquema de Servicio Nacional de Salud, los que se miran en definitiva en el espejo del Reino Unido, como fue el caso de España con la Ley General de Sanidad del año 86, financian su asistencia sanitaria a través de ingresos generales, es decir, impuestos, tributos, y conciben la sanidad como un derecho de ciudadanía. Por eso hablamos de una sanidad universal, nadie está excluido, no se requiere la condición de asegurado, sino simplemente la carta de ciudadanía. Además de esto, hay otro tipo de diferencia. En el caso de los países que tienen un sistema de seguro social obligatorio, hay una mayor cantidad de proveedores sanitarios privados
Son frecuentes los reembolsos, es decir, los usuarios de la sanidad tienen que anticipar dinero que luego les es reembolsado y hay más copagos, más aportaciones de los usuarios que en España, donde básicamente se limitan a la prestación farmacéutica, como bien saben, y en general hay una mayor libertad de elección de médicos. En España, sin embargo, o en los países que siguen un esquema de Servicio Nacional de Salud, hay una mayoría de proveedores públicos, es decir, la gestión de la sanidad es básicamente directa, pública directa. Como no hay tantos reembolsos ni tantos copagos, el racionamiento de la asistencia sanitaria como se produce. Si no hay precio, se produce a través de listas de espera. Aquí tenemos la gran preocupación de los ciudadanos españoles cuando son preguntados en el barómetro sanitario, ¿no? Siempre se quejan de el tamaño y sobre todo el tiempo medio de espera para tener acceso a una intervención quirúrgica programada o a una prueba diagnóstica o terapéutica. Y hay una menor libertad de elección, porque en estos países el médico de atención primaria es un poco el amo de las llaves del sistema y es el que da acceso a la atención especializada, ¿no? Bueno, como en tantos otros órdenes del estado del bienestar español, dado su origen, ¿no?, que las bases se sentaron bajo el franquismo, pues eso ha impregnado un poco la deriva ulterior. Es decir, el sistema sanitario público español en origen se parecía más a un sistema de seguro social obligatorio, es decir, a un modelo como el francés, que al británico, pero digamos que conforme fue mutando el sistema político español, se restaura la democracia, Constitución y sobre todo en el ámbito sanitario la Ley General de Sanidad, que fue el espaldarazo definitivo en la universalidad de la sanidad, se acaba convirtiendo en un sistema tipo Servicio Nacional de Salud. Eso no ha estado exento de vaivenes. Con ocasión de la crisis económica en 2012 hay un Real Decreto Ley que fue muy controvertido, ustedes recordarán, porque retiraba el derecho a la asistencia sanitaria no urgente a los inmigrantes en condición irregular, que luego, digamos, que se ha restituido en 2018, y hay actualmente en consulta pública un anteproyecto de ley que lo que pretende es hacer homogéneo el acceso universal a la sanidad en todo el territorio español por igual, ¿vale? Bien, algunas cifras para que retengan en mente la gran importancia en términos también económicos y de generación de empleo que tiene el sistema sanitario público español. Según la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre del presente año, la rama actividades sanitarias revela que en este sector hay una ocupación que representa aproximadamente el 6,4% del total de ocupados del país. Una rama donde la tasa de salarización es muy elevada, ¿no? Aproximadamente el 93% de los empleados en el sector sanitario son trabajadores por cuenta ajena, ¿no?, que es una tasa de salarización muy notable. Esto viene a representar como el 7,1% del total de asalariados del país. Trabajadores y asalariados que sufren una tasa de temporalidad sumamente elevada. Es decir, si la tasa de temporalidad, es decir, el porcentaje que representan los contratos temporales sobre el total del empleo en el conjunto nacional viene a ser un 26%, en el ámbito sanitario y sociosanitario esto alcanza más del 35%. Y esto tiene unas consecuencias en términos de rotación indeseable de cara a la calidad asistencial que se le presta al público, a los usuarios, sobre todo en atención primaria. Esos 666.000 casi profesionales, entre médicos, enfermeras y otras categorías profesionales o estatutarias del sistema sanitario público español, representan nada más y nada menos que el 21% de todo el personal al servicio de las administraciones públicas, ¿no? O sea que aquí esto nos sitúa en clave económica, en una rama de actividad productiva muy potente, muy considerable. ¿Cuál es la dimensión económica del sistema sanitario español? Es decir, esto es otra forma, es un trasunto de decir en qué condiciones afrontamos en materia de gasto y de recursos la pandemia. Bien, la principal fuente estadística para realizar comparaciones internacionales de dimensión entre los distintos sistemas sanitarios es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que en el año 2019
constaba de 39 Estados miembros, entre ellos España, y habitualmente a la hora de hacer comparaciones entre países, relativizamos el gasto sanitario, lo ponemos en relación a dos variables fundamentales. En el gráfico de la izquierda lo que tienen es el gasto sanitario total, tanto público como privado, en porcentaje de la renta nacional, del PIB, el Producto Interior Bruto. Y en el gráfico de la derecha, el gasto sanitario total, tanto público como privado, en términos per cápita, es decir, dividido entre el total de población de derechos de los distintos países. Bien, si empezamos por el indicador relativo de la izquierda, el gasto sanitario en porcentaje del PIB, España está incluso ligeramente por encima, perdón, del promedio de la OCDE, 9,1% frente a un 9% que sería la media de esos 38 países. En cambio, en términos capitativos, cuando relativizamos el gasto, lo ponemos en relación al tamaño poblacional, España está claramente por debajo, como $500 aproximadamente por debajo de la media de la OCDE. Claro, ¿esto es mucho o es poco? Pues esto sería, bueno, como el estribillo de una de las canciones que compuso el tristemente fallecido Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, ¿no? Esa canción que muchos conocerán, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Entonces, ¿cómo podemos poner en relación esos indicadores de dimensión del gasto sanitario español para saber si gastamos mucho o poco, si invertimos mucho o invertimos poco? Pues una forma de verlo es viendo o comprobando si el gasto sanitario total que realiza España en relación a su renta nacional, que es lo que está medido en el eje vertical, es el que corresponde según el nivel de prosperidad material, es decir, la renta per cápita, la renta que teóricamente nos corresponde a cada uno en el país, pues sí es más o menos lo que corresponde. Y lo que observamos, ahí donde está ubicado España, eso lo que sugiere es que en relación a su renta per cápita, incluso invierte un poquito más en sanidad de lo que le correspondería, porque podemos ver que hay países como Nueva Zelanda o Finlandia que están a la derecha de España, es decir, están a la misma altura en el eje vertical, pero tienen una renta per cápita superior. Por lo tanto, podríamos decir que en comparación a esos países, España gasta más eficientemente en sanidad, ¿no? Porque tiene una renta per cápita inferior y, sin embargo, mantiene unos niveles de gasto sanitario en relación a su PIB semejante. Bueno, esto es una forma de verlo. Otra forma de verlo es compararnos con comparables, es decir, con aquellos países del entorno de la OCDE que tienen un sistema sanitario semejante al nuestro, es decir, un modelo de Servicio Nacional de Salud, que es un conjunto de 10 países, entre ellos España, que en los gráficos están coloreados en un azul más intenso y España está en negro. No sé si se ven bien los gráficos, lo siento porque quizás la tonalidad está demasiado apagada, pero creo que sí se aprecian que hay unas bandas horizontales coloreadas de forma más intensa, ¿no? Esos serían los países que tienen un modelo sanitario semejante al español. ¿Y qué es lo que observamos cuando nos comparamos? Nos observamos que ya sea nuestro gasto sanitario total en términos del PIB o en relación a la población, que sería el gráfico de la derecha, estamos bastante lejos de los niveles de gasto de Suecia, Dinamarca, Reino Unido y solamente próximos a los de Italia y Portugal. Sobre todo la diferencia es particularmente notable en términos capitativos, en términos per cápita, en gasto por habitante. Es decir, que cuando nos comparamos con aquellos que quienes deberíamos compararnos, ya nos salimos también en la foto, por utilizar una expresión coloquial. Y eso se aprecia también en términos dinámicos, ¿vale? Aquí lo que pueden ver es estos dos mismos indicadores, el gasto sanitario total en términos del PIB y en términos per cápita, cómo han evolucionado desde el año 2000 hasta el año 2019, y lo que apreciamos es que en el gráfico de la izquierda, en términos de gasto sanitario en relación al PIB, pues solamente hemos estado por encima de Italia y a partir de 2010-2011, con respecto al resto de países que aparecen en el gráfico, Dinamarca, Portugal, Reino Unido, Suecia, estamos por debajo. Y en términos per cápita, cuando relativizamos el gasto sanitario
con respecto a la población, pues solamente llegamos a lo largo del tiempo a estar por encima de Portugal, ¿vale? Que sería el gráfico que queda por debajo del más oscuro, de la línea continua más oscura, que es la española. Y estamos muy próximos a Italia, ¿vale? O sea que cuando nos comparamos con estos países ya no salimos tan bien. ¿Y qué decir de la evolución histórica del gasto sanitario español desde los años 70 hasta la actualidad? Pues cuando ponemos en relación el gasto sanitario al PIB, lo que podemos observar es un comportamiento procíclico, es decir, cuando la economía va bien, el gasto sanitario tiende a crecer más rápidamente y cuando la economía va mal, tiende a desacelerarse o incluso a retroceder. ¿Qué es lo que le pasa al gasto sanitario público en términos del PIB, que es en el gráfico de la izquierda la línea azul pálida, con ocasión de la última crisis, ¿vale? Es decir, cuando llega el año 2009-2010, el gasto sanitario público en términos del PIB decae. ¿Por qué no se produce de forma inmediata en 2008? Porque los movimientos cíclicos de la economía se transmiten con un cierto retardo al gasto sanitario por la inercia de los presupuestos. Es decir, cuando ya se producen los ajustes presupuestarios y se recorta el gasto, son en los presupuestos siguientes, pero no en el corriente. Y por eso hay una inercia a continuar creciendo y se produce el declive con un cierto retraso. Y en términos relativos a la población, pueden observar que aquí, en contraste, ha habido una tendencia al alza, un crecimiento constante, hasta nuevamente la última crisis, que en 2010-2011 se produce una caída abrupta, tanto en el gasto sanitario total como en el público, que empieza a recuperarse cuando lo hace la economía española a partir de 2013. Pero quiero que observen, porque esto volveré luego sobre ello, quiero que observen en las dos gráficas cómo, sobre todo, desde 2010-2011, cuando ya impacta la última crisis financiera en términos de recortes presupuestarios sobre la sanidad, quiero que observen cómo se amplía la distancia entre el perfil de la curva superior, gasto sanitario total, y el inferior, gasto sanitario público. Y eso se explica por la pujanza y el avance del gasto sanitario privado. El gasto sanitario privado está creciendo a un ritmo muy considerable, con gran dinamismo, desde la última crisis financiera. Y ahora, con ocasión de la crisis actual, la pandémica, se está recrudeciendo, revigorizando aún más ese crecimiento. Ahora lo veremos. Bueno, si nos preguntamos, ¿el gasto sanitario tiende a crecer por encima o por detrás del PIB? ¿Qué lo hace más rápido? Esto es lo que figura en el gráfico de la izquierda. La línea punteada superior es la que representa el gasto, el PIB per cápita, y las otras dos curvas son las que hemos visto antes, que corresponden al gasto sanitario total y público por habitante. Bien, por lo general el gasto sanitario ha crecido por delante del PIB, más rápidamente que el PIB, salvo en determinados momentos. En los años finales de la crisis de los 70, los primeros años de la recuperación económica de los 80, los últimos años de la etapa conocida como la gran moderación, que es justamente el periodo dulce de crecimiento que hay antes de la crisis de 2008 y durante los años de esa crisis. En el resto de años, desde el 1970 ahora, el gasto sanitario ha crecido por delante. En esta tabla pueden ver que aquí están las tasas de variación medias para cada periodo, claramente cómo se produce ese comportamiento procíclico que antes les decía. Cuando la economía va bien, como por ejemplo entre el periodo 1985 y 1991, el gasto sanitario por habitante crece a un ritmo del 8,5% por año, mientras que cuando nos adentramos en una etapa recesiva, como sería el periodo 2007-2013, ahí observan que la tasa es negativa. Es decir, no solamente es que se ralentizase el crecimiento, sino que se produjo un retroceso, ¿vale?, en el mismo. Bien, volviendo al tema del gasto sanitario privado, España, en comparación a países que tienen un modelo de sistema sanitario público semejante al nuestro, tipo Servicio Nacional de Salud, como puede ser Dinamarca, Italia, Portugal, Suecia, Reino Unido, que son los países representados en los gráficos, tiene, con la excepción de Portugal, es el país donde el gasto sanitario privado
absorbe una mayor porción del gasto sanitario total. En el año 2019, más de un 29%. Y además, esa participación en el gasto sanitario total ha crecido significativamente desde 2010 a esta parte. En 2010 era de un 25,6%, ahora, como digo, un 29,4%. Es decir, ha aumentado como entre 4 o 5 puntos porcentuales, lo cual es un avance muy considerable. Esto significa que en 2019 el peso del gasto sanitario privado sobre el total de gasto sanitario es superior en 15 puntos porcentuales al de Dinamarca. Pero, ojo, si incluyésemos en el gráfico a Alemania, que es un país que tiene un modelo sanitario distinto, de seguro social obligatorio, veríamos que el porcentaje que representa el gasto sanitario privado español sobre el total es 14 puntos porcentuales al alemán. Es decir, que España, en general, en el contexto europeo, es un país donde el gasto sanitario privado tiene una dimensión muy considerable. ¿Y esto cómo se explica? Esto es un fenómeno que viene ocurriendo sobre todo desde la última crisis económica, la 2008-2009, y que se explica por la conjugación de dos fenómenos simultáneos. Por un lado, el aumento en los pagos directos que hacen los usuarios. Los pagos directos es lo que la OCDE llama gasto de bolsillo, muy expresivamente, que es cuando pagamos por actos médicos, vamos a una consulta privada sin tener seguro y por la consulta pagamos un dinero al médico. O nos queremos hacer una analítica en el laboratorio pagando, ¿no?, por la extracción de sangre y por el análisis posterior, por ejemplo. Esos serían los pagos directos. Y ahí están incluidos, y es el principal motivo del aumento de este apartado a lo largo del tiempo, las aportaciones que hacemos los usuarios en forma de copagos, fundamentalmente la prestación farmacéutica. Cuando vamos a la oficina de farmacia a retirar el medicamento expedido con receta médica, pues de acuerdo a nuestro nivel de renta y si somos trabajadores activos o estamos jubilados, pagamos más o pagamos menos, como ustedes saben. Hay población exenta, hay medicamentos de aportación reducida para enfermedades crónicas, ¿no?, que tienen un porcentaje de copago muy escaso, pero eso iría en los pagos directos, y eso ha crecido. Pero lo que ha crecido espectacularmente es el aseguramiento privado, que estos son los gráficos de la derecha. Tanto medido en número de asegurados, en el año 2020 se supera por vez primera los 11 millones de asegurados, con unas tasas de crecimiento medio anual en los últimos años del 4,4%, o sea, un crecimiento muy acelerado. Y el gráfico de abajo que representa el crecimiento de las primas en dinero, también en 2020 por vez primera se rebasan los 9.000 millones de euros con un crecimiento superior al 5%, ¿vale? O sea que está creciendo el fenómeno del doble aseguramiento. Población, como tenemos una sanidad universal que tiene una cobertura pública, pero que, sobre todo desde la última crisis y muy probablemente relacionado con el aumento de los tiempos medios de espera en las listas y también la facilidad que proporciona el seguro sanitario privado para elegir especialistas directamente sin pasar por atención primaria, es un fenómeno al alza y que está creciendo espectacularmente en España. Y esto tiene su importancia por lo que luego diré. ¿Cómo se distribuye este gasto por agentes, por categorías económicas y por destinos? Es decir, si nos preguntamos quién gasta, en qué gasta y para qué gasta, ¿cuáles son las respuestas? A la primera pregunta, ¿quién gasta?, seguro que no les voy a descubrir nada nuevo. Los intérpretes protagónicos en la gestión y ejecución del gasto sanitario en nuestro país son las comunidades autónomas. Gestionan el 93% del total. Es decir, que el papel que tienen las corporaciones locales, la Administración de la Seguridad Social, la Administración General del Estado, es algo casi testimonial. Por categorías económicas, es decir, en qué gastamos, que es el gráfico inferior izquierdo, sobre todo, estamos muy fascinados, hay una fascinación tecnológica comprensible en el mundo sanitario, ¿no? No sé si conocen esto de la cirugía robotizada, los aparatos estos Da Vinci, ¿no?, para hacer microcirugía de precisión en próstata, en patologías muy concretas, ¿no? Pero, esencialmente, la sanidad sigue siendo un servicio artesanal, donde el principal activo son los profesionales sanitarios, y en eso se gasta la mayor parte del dinero.
un 44, casi un 45% del total del gasto sanitario, aquí estoy hablando, perdón que no lo he dicho, de gasto sanitario público, aquí ya no está el privado, se destina a retribuir a los profesionales, seguido por algo que los economistas llamamos consumos intermedios, que yo creo que es una etiqueta muy descriptiva, que es todos aquellos insumos, todos aquellos medios de producción en los que hay que invertir, que hay que consumir, para poder prestar al ciudadano la asistencia sanitaria. Pues, por poner ejemplos muy tontos, pero muy comprensibles, dada la situación en la que nos encontramos, los viales de las vacunas, las jeringuillas, todo eso serían consumos intermedios. Y ahí está incluida la farmacia hospitalaria. Los medicamentos de dispensación hospitalaria son uno de los principales elementos que están nutriendo y alimentando el crecimiento del gasto sanitario en los últimos años, porque la innovación biomédica avanza a un ritmo espectacular y ahora estamos en la era de la medicina personalizada y de precisión, es decir, tratamientos que son un traje a medida para tratar enfermedades raras, cánceres oncohematológicos que cuestan muchísimo dinero, ¿vale? Y en tercer lugar estarían las transferencias corrientes, que ahí están los medicamentos que retiramos de la farmacia, ¿no? Y los conciertos, por si alguien se pregunta, ¿cuánto pesan los conciertos y los convenios singulares que suscribe la sanidad pública con centros privados a los que se derivan pacientes para precisamente aligerar las listas de espera? Pues viene a representar aproximadamente un 11%, ¿vale? Esto es del conjunto de las administraciones públicas españolas. Y por último, ¿para qué gastamos? Pues aquí, y quédense con este dato, casi 2/3 partes del total del gasto sanitario público va dirigido a la atención hospitalaria y especializada, es decir, al tratamiento de agudos. Esto tiene su importancia cuando se afronta una situación de emergencia sanitaria como una pandemia, que es una crisis de seguridad, porque para afrontar, sobre todo al principio, esa pandemia, lo que se necesita no es tanto atención especializada y hospitalaria, aunque la imagen que todos tenemos de la pandemia son las unidades de cuidados intensivos con pacientes críticos, falta de ventiladores mecánicos, etcétera. Pero lo que hace falta son epidemiólogos, salubristas y médicos de atención primaria para contener la propagación del virus en los primeros brotes. Claro, fíjense que frente a ese 64% aproximadamente que se gasta en servicios de atención especializada y hospitalaria, la atención primaria apenas rebasa el 15%. Gastamos incluso más en farmacia, un 16%, en medicamentos que en atención primaria. Esto es una de las lecciones de la pandemia que ya podemos anticipar. Y si vamos a su distribución, observamos unos desequilibrios territoriales enormes. Es decir, cuando ordenamos las distintas comunidades autónomas de mayor gasto sanitario público por habitante a menor, y hacemos la media 100, observamos, por ejemplo, que el gasto público sanitario por habitante en el País Vasco es casi un 50% superior al de Andalucía. Y diferencias tan abismales, tan enormes como estas, no pueden ser explicadas por la complejidad de las poblaciones cubiertas en cada territorio autonómico. Es decir, por ejemplo, que es que la población de Galicia es una población más envejecida que la de Murcia. Eso contribuye a explicar parte de las diferencias, pero no explica diferencias tan notables, ¿de acuerdo? Y esas diferencias que aquí están en términos capitativos también se producen cuando ordenamos las comunidades autónomas según su gasto sanitario público en porcentaje del PIB. Pasa exactamente igual. Y además, entre los distintos territorios autonómicos, la composición del gasto es distinto. En parte, eso responde a la idiosincrasia particular que pueda tener cada territorio. Por ejemplo, en Cataluña hay una estructura de proveedores sanitarios donde la presencia en la iniciativa privada es significativamente superior a la del resto de España. Aproximadamente la mitad de la asistencia es provista por proveedores privados, ¿no? Y eso puede explicar que el peso que tienen la remuneración del personal, los sueldos y salarios sobre el total de gastos sea inferior en Cataluña que en el País Vasco, ¿vale? También tiene que ver con la concepción
de la política sanitaria que hay en cada comunidad. Y eso puede explicar que en Madrid el gasto en servicios primarios apenas alcance el 11% del total, mientras que en Andalucía es del 18%. Es decir, claramente el sistema autonómico de salud andaluz apuesta por una atención primaria robusta y fuerte, porque entiende que tiene unas bondades, mientras que en Madrid, pues digamos que ha habido otras prioridades. Seguramente el tratamiento de agudos a través de hospitales y atención especializada, ¿vale? Vale. Esto nos proporciona una imagen global de la estructura y la dimensión de la sanidad española. Y ahora, ¿cómo afrontamos la pandemia? Con frecuencia habrán oído esto de que poseemos la mejor sanidad o una de las mejores sanidades del mundo, ¿no? No sé si recordarán que en 2019 se publicitó profusamente en los medios de comunicación y en las redes sociales que una institución llamada Foro Económico Mundial catapultó a España o coronó a España como la mejor sanidad del mundo, nada más y nada menos. Bien, pero cuando uno indaga en cómo podemos ocupar un lugar tan prominente y destacado en el podium de las sanidades públicas mundiales, resulta que descubre que el indicador o el índice sobre el que se construye esa clasificación o ese ranking, que nos sitúa en primera posición, se basa en una única variable, que es los años, la esperanza de vida saludable, los años de vida en buena salud. ¿Vale? Es decir, si a la esperanza de vida le descontamos la carga de la enfermedad y la discapacidad, lo que nos quedan son los años que en promedio cabe esperar que vivamos con buena calidad de vida. ¿Y de qué depende la esperanza de vida e incluso la esperanza de vida saludable? ¿Solo de la sanidad? ¿Qué opinan? Hay otro tipo de factores, ¿verdad? Conductuales, los estilos de vida, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, metabólicos, la hipertensión, el índice de masa corporal y, muy importante, que son los grandes olvidados siempre, como se ha puesto de manifiesto, sobre todo en la segunda ola de la pandemia, los determinantes sociales de la salud. Es decir, el nivel de estudio, la renta, cómo está distribuida esa renta, la pobreza y la exclusión social, ¿vale? Claro, otro ranking muy afamado es el de la empresa Bloomberg, que justo antes de la pandemia, en 2018, situaba a España como la tercera sanidad del mundo más eficiente. ¿Pero en qué se basa nuevamente el indicador que da lugar a esa clasificación? Un indicador donde la esperanza de vida al nacer pesa nada más ni nada menos que el 70%. Claro, España es un país muy longevo. Según el estudio de la carga global de la enfermedad, que es un estudio que se realiza periódicamente financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, España en el año 2040 será el país más longevo del mundo. Por lo menos así eran las proyecciones antes de la pandemia. Por delante de Hong Kong, por delante de Japón, por delante de Suiza. El primero. Claro, eso no es mérito ni siquiera principal de la sanidad, sino que afortunadamente disfrutamos de unas condiciones ambientales, de la famosa dieta mediterránea, etcétera, que nos ofrecen una protección y que pueden explicar en gran medida esa esperanza de vida. Y si dijésemos que es que la esperanza de vida está determinada exclusivamente por la sanidad, sería tanto como reconocer que ahora cuando Bloomberg ha vuelto a rehacer su ranking, incluyendo en su indicador la incidencia de la pandemia en términos de número de casos, muertes y repercusión sobre el PIB, tendríamos que reconocer que nuestra sanidad es muy mala, porque España se ha desplomado hasta la posición 16ª. Pero claro, eso está hecho con la información del año 2020, que como ustedes recordarán, durante semanas llegamos a ser incluso el primer país grande del mundo en tasa estandarizada de mortalidad. ¿Vale? Claro, ni tanto ni tampoco. A la derecha tienen clasificaciones, rankings efectuados más sofisticados, combinando variables que tienen que ver con los resultados en términos de causas de muerte evitable por la intervención directa de la asistencia sanitaria y variables de proceso de actividad, por ejemplo, el grado de satisfacción de los pacientes, el tamaño de las listas de espera, que se respeten los derechos de información y seguridad del paciente. Por ejemplo, este último ranking
que lo hace una empresa suiza. De 35 países europeos, es decir, un entorno comparable, España ya no está ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, está en 19ª posición. ¿Por qué? Porque ahí estamos combinando 49 indicadores agrupados en 6 dimensiones que engloban un amplio espectro de elementos que tienen que ver con la actividad asistencial y su calidad, ¿vale? O sea que quédense con la idea de que cuando llega la pandemia teníamos y seguimos teniendo un buen sistema sanitario público, globalmente, en comparación a otros países, eficiente y relativamente equitativo, pero también con sus debilidades, sobre todo en lo que tiene que ver con los elementos de calidad asistencial, de cómo se presta la asistencia sanitaria a los pacientes. Vale, ¿qué nos mostró la pandemia? Nos mostró cosas malas y alguna cosa buena. Cosas malas. Esto sonará a perogrullada, pero evidentemente no estábamos preparados. No estábamos preparados para afrontar una situación de este calado, no teníamos ni los recursos ni los suministros. Recordarán, en las fases iniciales de la primera ola, los enormes contagios que había entre el personal sanitario porque carecían de equipos de protección individual. E incluso el difícil acceso que tenía la población general, todos nosotros, a la compra de mascarillas, ¿no? Entonces, echábamos en falta en aquel momento una reserva estratégica, un stock de material de protección individual que nos habría venido muy bien ante la pandemia, ¿no? Carecíamos de planes de contingencia y eso en parte tiene que ver con la desatención que han recibido los servicios de salud pública en los años previos. Antes hemos visto que sobre el total de gasto sanitario público representa en 2019 un 1,1% el gasto destinado a la salud pública. ¿Cómo íbamos a poder contener? Recuerdan aquello que nos decían al principio, estamos en la estrategia de contención, luego vino la de mitigación, luego la de mitigación reforzada, ¿no? ¿Cómo íbamos a contener el avance del coronavirus con unos servicios de salud pública sin recursos materiales ni humanos? No es posible detectar precozmente el virus, aislar a los contactos y asegurarse de que no se siga expandiendo el coronavirus, ¿no? O sea que ahí hay un problema también de distribución de los recursos. Y personal sanitario escasamente formado, sobre todo ¿dónde? Allí donde la pandemia se cobró más vidas, el ámbito sociosanitario. Es decir, una cosa que nos ha revelado la pandemia, que nos ha puesto frente al espejo, es muchos centros residenciales de personas mayores que no deberían de haber estado acreditados, porque no reunían las condiciones mínimas de solvencia. Y un personal sociosanitario, en su mayoría, escasamente formado, porque en parte o en gran medida es un personal precario con unas retribuciones escasísimas. Entonces, no podemos aspirar a una atención a la dependencia de primera calidad pagando unos sueldos de miseria por hora, ¿no? Y sin formar de manera continua al personal de los centros residenciales. Fíjense, sé que no se ve, pero el gráfico inferior de la derecha es el que está recogiendo, están ordenados los países de mayor mortalidad global por COVID, ¿vale? En el país, que eso sería la columna azul, y luego la columna rosada serían fallecimientos por COVID en residencias, ¿vale? Y la línea negra, que no sé si se ve, que es una línea continua, tenue, que hay por encima, lo que está recogiendo es el porcentaje, la razón que representan las muertes por COVID en residencias con respecto a las muertes globales por COVID del país. Bien, pues de acuerdo a ese indicador, España, a fecha mediados de mayo, ¿vale? En lo más duro de la primera ola había pasado ya, ese porcentaje representaba en España el 66%. Es decir, del total de muertes confirmadas por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, fuentes oficiales, el 66% en España fallecieron en residencia. Más que en el resto de países que tenemos ahí, Bélgica, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Me voy a permitir un segundo abundar en este tema, en la siguiente diapositiva, pero para ir brevemente, quiero introducir un nuevo concepto,
que es el de exceso de mortalidad. No sé si han oído esta idea. El exceso de mortalidad, gracias al sistema de monitorización de la mortalidad mensual, el sistema llamado MOMO, que depende del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, es posible estimar el exceso de mortalidad durante un periodo de tiempo con respecto a la mortalidad esperable de mantenerse las tendencias históricas precedentes en los años previos, ¿vale? Y eso se ha aplicado a la población que estaba institucionalizada en residencia. Y entonces, el gráfico superior lo que muestra las columnas naranjas es nuevamente el porcentaje de muertes por COVID en residencias con respecto a la mortalidad total por COVID que hubo en cada comunidad autónoma, ¿vale? En cada comunidad autónoma. Y aquí observamos una enorme heterogeneidad, una mortalidad muy reducida, o sea, un porcentaje de mortalidad en residencias con respecto a la mortalidad total por COVID muy reducida en Canarias, el 12%, y casi del 93% en Castilla y León. Pero tenemos un segundo dato interesante, que son las columnas azules, que es cuando ponemos en relación los fallecidos por COVID en residencias con respecto al exceso de mortalidad, ¿vale? Es decir, las muertes, el exceso con respecto a lo que cabría esperar en condiciones normales. Esas son las columnas azules. Y aquí lo que observamos es que hay comunidades autónomas, las que están en la parte última del gráfico, entre ellas Baleares, donde la mortalidad en residencias representó prácticamente el 100% o incluso un poco más del exceso de mortalidad. Es decir, ¿esto cómo se come? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aunque en Baleares hasta a 30 de julio, ¿no?, acumuladamente, tanto la mortalidad por COVID en general y la mortalidad por COVID en residencias fue muy reducida en comparación a esto lo tenemos aquí, en este gráfico, estamos aquí al final, muy baja. Aunque sea muy reducida, si nos preguntamos ¿por qué se produjo el exceso de mortalidad? Aunque sea de baja magnitud, ¿por qué se produjo? Pues la respuesta en el gráfico superior es porque casi todo el exceso de mortalidad viene explicado por los fallecidos por COVID en residencia, ¿vale? Luego, esto pone de manifiesto que el sistema sociosanitario evidentemente adolecía de unos problemas y tenía unas carencias manifiestas en cuanto a sus recursos humanos, materiales, y un dato muy importante, que es otra lección de la pandemia, que es la necesidad de integrar las políticas asistenciales. Es decir, no puede ser que los servicios sociales y la asistencia sanitaria vivan de espaldas, porque ha habido, sobre todo en los momentos iniciales de la primera ola, daba la impresión de que los servicios asistenciales sanitarios no les competían lo que pasaba en las residencias. Claro, ¿por qué? Porque eso es de servicios sociales. Claro, y esto no puede ser. Una lección clave de la pandemia es que hay que integrar, solamente hay una atención, que es la atención sociosanitaria, integrado. Los sistemas sanitarios tienen que ocuparse de la residencia, ¿vale? Bueno, pero ha habido factores buenos, que por lo general tienen que ver con nuestro principal activo, que son los profesionales sanitarios. Ha habido un liderazgo clínico eficaz. Al principio de recibir el primer envite de la pandemia, los centros sanitarios, los hospitales, los centros de atención primaria, carecían de instrucciones, de directrices, de pautas. No sabían qué tenían que hacer, no sabían a qué se enfrentaban, no sabían cuál debía ser el tratamiento de primera línea cuando ya tenían un paciente hospitalizado. Y todo esto sin tener los medios de protección adecuados. Y ahí nuestro personal sanitario dio un paso al frente y demostró una capacidad de iniciativa y autogestión extraordinariamente loable. Inventando de la noche a la mañana circuitos asistenciales tanto en los centros de atención primaria como en los centros hospitalarios, ¿no? Y colaborando entre profesionales, ¿no? Es decir, cirujanos que estaban haciendo de intensivistas, anestesistas que estaban haciendo de enfermeros, una especie de, como dicen los biólogos, hibridación o polinización cruzada, donde todos servían para todo, ¿no? Todos a uno. Y una gran habilidad para incorporar avances científicos sobre la marcha.
Hoy uno de los tratamientos de primera línea para los pacientes críticos que tienen un proceso, una neumonía por COVID en una unidad de cuidados intensivos es la dexametasona, que es un corticoide para bajar la inflamación. Y eso lo empezaron a aplicar nuestros profesionales de forma intuitiva, porque es lo que pensaban que mejor podía ir a los pacientes, ¿no? Y resulta que funcionaba en un cierto porcentaje de casos. Y gestión flexible, otra enseñanza de la pandemia. Pero voy a decirlo en voz baja para que luego no haya problemas. Probablemente durante la etapa más cruda, más dura de la pandemia, se ha llegado a vulnerar en el ámbito sanitario la ley de contratos del sector público. Pero porque no había otra. O sea, no podíamos estar sometidos a las rigideces burocráticas propias de la ley de contratos. Y había que comprar suministros y material de un día para otro. O sea, todos los corsés que suelen constreñir la toma de decisiones a ese nivel saltaron por los aires. Y algo de esto debería de retenerse, como una enseñanza positiva. Y otro efecto secundario bueno es que la sanidad también, por su importancia económica, pasó a estar en el primer plano de la agenda pública, estuvo un poco de todo. Que, bueno, evidentemente recordarán los aplausos en los balcones a los sanitarios, ¿no? Este sentimiento de orgullo patrio por nuestros sanitarios hizo que la sanidad, que estaba así un poco, era como un rumor de fondo, pasase a cobrar protagonismo. Yo creo que eso es bueno. Otra cosa es si esto, por ejemplo, a raíz de la llegada de los fondos de recuperación económica en la Unión Europea, se está traduciendo en auténticamente reforzar en lo que se debe reforzar nuestro sistema sanitario, que eso es otra historia, ¿vale? Bueno, ha habido problemas, otra lección de la pandemia es fallos de gobernanza, o sea, un no del todo buen gobierno sanitario, no solo en España, sino a nivel europeo. El Centro Europeo de Control y Prevención de las Enfermedades no carecía de los recursos y sobre todo la autoridad normativa, jurídica, para poder actuar de forma determinante y decisiva frente a la pandemia, ¿vale? Y coordinar a los distintos países, europeos. Vimos, con ocasión de la primera ola, sobre todo, cuando faltaba material de protección individual, comportamientos absolutamente oportunistas por ciertos países, Chequia, Francia, Alemania, que llegaron a limitar las exportaciones a países terceros de mascarillas y material de protección individual, un comportamiento absolutamente egoísta e insolidario y además bastante miope, porque como estamos comprobando con la nueva variante Omicron del coronavirus, esto es un problema absolutamente global y requiere un abordaje absolutamente transversal, planetario, porque si por ejemplo permanecen continentes enteros con tasas de vacunación, como es el caso de África, por debajo del 3%, es decir, menos del 3% de su población tiene la pauta completa, mientras que aquí en España es el 80% de la población general, ¿no? Y vamos a poner dosis de refuerzo, y va a venir la vacuna pediátrica y vamos a vacunar a los niños. Pero, ¿de qué sirve eso si pasado mañana nos puede llegar una variante más contagiosa e incluso más letal de países de ingresos bajos y medianos que no tienen acceso a las vacunas, ¿no? Y en España también hemos sufrido de esa miopía, y una previsión que tenía la Ley General de Salud Pública de 2011, que era la creación de un Centro Estatal de Salud Pública, que liderase, capitanease, podría haberlo hecho, la respuesta frente a la pandemia, nos encontramos que 10 años después sigue sin crear. No lo tenemos. Ahora parece que se va a crear, ¿no? Hay un anteproyecto de ley que prevé su creación con los fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Afortunadamente, que tenemos esa especie de maná condicionado, porque tenemos que cumplir muchas condiciones, ¿no? Bueno, pero más de 10 años sin crear esa figura, lo cual es un síntoma de la poca importancia o del orden secundario atribuido a los servicios de salud pública, hasta que nos enfrentamos a una crisis como la actual. Y lo que la pospandemia esconde, es decir, problemas estructurales o debilidades estructurales que arrastra la sanidad española y que han pasado a un segundo plano
al tener que dirigir todos nuestros esfuerzos a luchar contra el virus. En materia de recursos, voy a ir muy rápido. Muchas veces se dice, no tenemos suficientes médicos. ¿A que sí? ¿A que decimos eso? Pues miren ustedes, cuando nos comparamos con otros países, y además en tasas estandarizadas por el tamaño poblacional dispar de los distintos países, resulta que España tiene una tasa de médicos por 10.000 habitantes superior a la media de la OCDE. Pero donde estamos muy por debajo, pero muy, muy, muy por debajo, es en enfermeros o enfermeras. Además, con el papel tan destacado y tan protagónico que están teniendo, no solamente en la primera línea de fuego tratando a los pacientes, sino ahora con las campañas de vacunación, ¿no? O sea que realmente tenemos un déficit muy considerable de enfermeros en términos relativos a la población. Y este gráfico que ven aquí lo que representa es la tasa de temporalidad, es decir, la fracción que representan los contratos temporales sobre el total de contratos. La que está por debajo es la agregada de toda la economía, que sería un 26%. La siguiente, que es un 32%, sería la del conjunto de las administraciones públicas, sanidad, educación, etcétera. Y la que está arriba es la de la sanidad y los servicios sociosanitarios. Entonces, una rotación, una tasa de temporalidad de más del 35%, introduce en determinados servicios asistenciales, principalmente la atención primaria, una rotación muy indeseable de cara a eso que llamamos la longitudinalidad de la atención sanitaria. Es decir, ¿recuerdan la figura esta del médico de cabecera o el médico de familia que nos conoce desde niños y nos atiende a lo largo de los años, ¿no? Que conoce al dedillo nuestra historia clínica, que sabe lo que nos va bien, los medicamentos que funcionan, los que no? Claro, si cada semestre se está cambiando de médico, esa continuidad asistencial se resiente, ¿vale? En términos de accesibilidad, en los gráficos de la izquierda lo que vienen, les digo la imagen cualitativa, es el peso que representan los pagos directos, esos pagos, ese dinero de bolsillo que hacemos los usuarios, por ejemplo, cuando tenemos que copagar por retirar un medicamento con receta de la farmacia, en relación al total de gastos sanitarios. Es muy superior el porcentaje en España que en el promedio de la Unión Europea, ¿vale? Principalmente explicado por qué, por las aportaciones en materia de prestación farmacéutica y una de las más profundas insatisfacciones de la ciudadanía española, tal como reflejan las encuestas de opinión, la atención bucodental. La atención bucodental en España, en el sistema sanitario público, es prácticamente inexistente. Extracciones y pare usted de contar. Y eso hace que, evidentemente, ese capítulo en materia de aportación de dinero privado que tenemos que pagar, pues sea mayor. Y los gráficos de la derecha lo que muestra es la evolución de los tiempos medios de espera en la lista de espera quirúrgica de cirugía de cataratas, gráfico de la izquierda, y la artroplastia de cadera, gráfico de la derecha, ¿no? Y en general, el gráfico, o sea, la línea continua, gruesa, naranja de arriba, sería la que corresponde a España, y a partir de 2011 se observa un crecimiento en los tiempos medios de espera, tanto en la cirugía de cataratas como en la artroplastia de cadera, ¿vale? Esto también es una de las principales insatisfacciones de los usuarios de la sanidad española, los tiempos medios de espera tan dilatados, ¿no? Y los resultados. Les resumo lo que ven ahí. Concepto de muerte prematura evitable y tratable, es decir, la prevención y la salud pública por un lado, y lo que son los servicios puramente asistenciales, es decir, esa atención especializada y de pacientes agudos que son ingresados en los hospitales, tienen especial incidencia sobre determinadas causas de muerte prematura. Y así es como medimos si nuestra sanidad produce buenos resultados o no. Si las tasas de mortalidad por causas evitables, por causas de muerte evitables, son bajas, será porque nuestra sanidad está teniendo un buen desempeño, porque son causas de muerte sensibles a la actividad asistencial sanitaria. Entonces, tenemos, que esto es lo que reflejan los gráficos de la izquierda, una tasa de mortalidad muy inferior, por causas de muerte evitables y tratables, muy inferior a la media de la Unión Europea. ¿Eso qué sugiere? Sugiere pues que efectivamente que uno cuando llega con un problema agudo al hospital
y tiene que someterse a una intervención de urgencia, el sistema reacciona bien y la operación suele salir bien. Y hay pocos reingresos por una mala operación, ¿vale?, etcétera. Pero, tal como pone de manifiesto el gráfico de la derecha, que es uno de esos rankings de los que les hablé al principio, el estudio de la carga global de la enfermedad publica periódicamente un ranking agrupando 32 causas de muerte evitables, y así clasifica a los países, ¿no? Y España estaría ahí en el puesto 19 de 195 países, y en general eso significa que nos posicionamos bien, pero hay determinadas patologías, determinadas condiciones o problemas clínicos donde obtenemos puntuaciones medias, bajas, donde hay un margen de mejora considerable. Sobre todo tienen que ver con tumores sólidos y algún tumor hematológico. Es decir, aquí tenemos el cáncer cervical, el cáncer de piel no melanoma, el cáncer testicular, la leucemia, ¿no? Sobre todo ese tipo de carcinomas. Ahí hay un margen de mejora importante. ¿Y qué hemos dejado de hacer tras pasar lo más duro de la pandemia? Claro, lo que tienen arriba son las listas de espera quirúrgica del Sistema Nacional de Salud, el de la izquierda, y la lista de espera de primera consulta en atención especializada. La primera consulta que se hace por un especialista, un urólogo, un cardiólogo, un neurólogo. Las dos columnas de la derecha lo que están reflejando es junio y septiembre de 2020, y lo que observamos es una caída en los tiempos medios de espera. Es decir, los tiempos medios de espera, tanto en lista de espera quirúrgica como en primera consulta especializada, han caído, ¿vale? ¿Por qué han caído? Eso ha sido un efecto de la pandemia. En el caso de la lista de espera de primera consulta, claramente porque ha habido una inhibición de la demanda por parte de los usuarios, es decir, por temor a contagiarse han dejado de ir al médico y dejan de solicitar la cita. Y en el caso de la lista de espera quirúrgica, porque al concentrar toda la actividad asistencial en los enfermos COVID, los circuitos, los flujos de derivación de pacientes para intervenciones quirúrgicas se han visto interrumpidos y simplemente no están contabilizando en las listas de espera y el tiempo medio baja. ¿Con esto qué quiero decir? Que lo que cabe esperar es que conforme se vaya normalizando la situación, los tiempos medios de espera, puesto que estructuralmente no hemos resuelto ninguno de los problemas que explican que ya con anterioridad las listas de espera fueran grandes, eso significa que van a volver a rebrotar, va a volver a aparecer. Y algo muy grave, y que tenemos todos en mente, creo yo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer por atender a los pacientes COVID? Pues fíjense, hay un grave problema de infradetección y monitorización de pacientes crónicos. Es decir, los pacientes que no están hospitalizados, los que están en la calle, pero tienen hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, esos que tenemos que controlar eficazmente desde la atención primaria, se han visto resentidos. Esa detección y monitorización ha caído en un 40% en 2020, el 36% en el caso del colesterol y el 50% en la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? O sea que este es el coste en términos de lo que dejamos de hacer por atender a los pacientes COVID. Dicho esto, vistas las debilidades, las fortalezas, los problemas pendientes de resolver, ¿cuáles son los principales retos? Están organizados de una forma ad hoc porque en realidad estos tres grandes tipos de retos están estrechamente e íntimamente entrelazados. El reto financiero, el reto de los recursos, el reto de la organización y la gestión y el reto de la incorporación de la innovación biomédica, ¿vale? En cuanto al reto financiero, tendemos a pensar que cuanto más mejor, cuanto más gasto, mejor. Y esto, un mayor gasto sanitario per se, necesariamente no es bueno. Y eso lo podemos observar, ven la piel de toro, ¿no? El mapa de la península abajo de España, coloreado. Eso es una imagen extraída del Atlas de Variabilidad de la Práctica Clínica, que es un atlas que viene elaborando el Instituto Aragonés de Salud desde hace décadas, y lo que muestra es cómo entre las distintas áreas de salud en las que podemos descomponer todo el territorio español, las intervenciones son más o menos frecuentes.
en determinados procesos clínicos. Y no se pueden explicar esas variaciones por razones objetivas sociodemográficas, sino que tienen que responder a otro tipo de razones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la artroplastia de rodilla, una persona de 45 años, dependiendo del área donde resida, es decir, del código postal, tiene una probabilidad hasta 5 veces mayor de ser sometido a una artroplastia de rodilla y hasta 12 veces mayor de sufrir una primera revisión de la intervención. Esto también se produce con las cesáreas, que está en los partos, que se considera una intervención de dudoso valor terapéutico, ¿no? Por curiosidad les recomiendo que accedan al Atlas porque está disponible online y, por curiosidad, vean, por ejemplo, qué probabilidad tienen los varones presentes en la sala de ser operados de próstata por residir donde residen, ¿no? Porque hay diferencias abismales entre unas zonas y otras. Y eso, como digo, no se puede explicar por factores objetivos, sino que obedece a otro tipo de causas. Entonces, claro, hay que gastar, hay que redistribuir los recursos invirtiendo allí en aquellos procesos asistenciales, aquellos servicios y aquellas intervenciones que generan más valor, es decir, más salud para el paciente y que contribuyen a reducir las desigualdades y las inequidades en mayor valor. Esto es lo que llamamos el gasto orientado al valor social, porque tendemos a pensar que el principal determinante del crecimiento del gasto sanitario es el envejecimiento. Decimos, somos sociedades cada vez más envejecidas, más longevas, pero en realidad, cuando se aíslan los motivos que impulsan al alza el gasto sanitario, más importante que el envejecimiento es el estado de salud, la morbilidad, la discapacidad y el cambio tecnológico, es decir, la presión que ejerce en el crecimiento del gasto sanitario la incorporación de nuevas tecnologías médicas. Estoy hablando no solamente de máquinas, como los Da Vinci a los que he citado antes, sino también medicamentos, ¿vale? Terapias avanzadas que cada vez cuestan más dinero y que tienen una efectividad no siempre clara, sobre todo al principio, dudosa, y sin embargo, al sumarlos a la cartera de servicios estamos incrementando mucho el gasto. Y esto de cara a la sostenibilidad del sistema, pues es preocupante. En segundo lugar, no podemos aumentar así alegremente recursos para la sanidad sin más ni más, no podemos pensar que es fácil o sencillo hacerlo, porque todas las partidas de gasto del estado del bienestar van a entrar en una competencia feroz. Piensen en las proyecciones relativas al gasto en pensiones. La tasa de dependencia en la actualidad, es decir, la relación que representa la población mayor de 67 años con respecto a la población en edad de trabajar de 16 a 66, actualmente es como un 26%. O sea que por cada mayor de 67 años hay aproximadamente 4 personas en edad de trabajar. Pero es que en 2050 se proyecta que esa tasa de dependencia sea del 53%. Es decir, que nos vamos a ir a menos de 2, ¿vale? Y eso evidentemente va a tener una repercusión sobre el gasto en pensiones que se va a ir posiblemente a más del 14%, ¿no? Y, igual que digo una cosa, digo otra. Y sin embargo, visto lo que ha pasado en los servicios residenciales de personas mayores, no nos queda otra más que apuntalar, como debemos, el sistema de atención a la dependencia. Un sistema que fue concebido en una época que invitaba al optimismo, 2007, y que se topó de bruces con la crisis, y claro, ha caído en una dinámica de pauperización del mismo por falta de recursos. Desde el año 2012, la aportación estatal, la aportación que tiene que hacer el Estado central para contribuir a sostener el sistema de atención a la dependencia, se vino abajo, dejó de dar el dinero que venía dando, y entonces ha sido sobre los hombros o las espaldas, como ustedes prefieran, de las comunidades autónomas, sobre las que se ha tenido que sostener toda esta red asistencial. Que claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que la intensidad protectora, la capacidad que tiene esa red asistencial para proteger a las personas dependientes mayores, se ha debilitado mucho, y en esas condiciones llegó la pandemia. En España no existen, hemos dicho antes que la sanidad se financia vía ingresos generales, impuestos, pero no hay figuras impositivas ligadas directamente o condicionadas
o afectas a la sanidad. Es decir, cuando nosotros liquidamos el IRPF, ese dinero no va a la sanidad, va a una bolsa común y luego se distribuye entre distintas políticas de gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sanidad se financia por los presupuestos generales de las distintas comunidades autónomas. ¿Y cómo se financian las comunidades autónomas? Merced a un sistema de financiación autonómico, que para empezar distingue dos regímenes distintos, foral para Navarra y País Vasco y de régimen común compartido para las 15 comunidades restantes, entre las cuales está, por ejemplo, la comunidad de la que provengo yo, la región de Murcia, y la suya, donde son residentes, las Islas Baleares. Claro, cuando, como es el caso, ponemos en relación los recursos por habitante en las distintas comunidades autónomas, hay unas diferencias abismales que no son explicables nuevamente atendiendo a circunstancias como la dispersión, el tamaño poblacional, incluso la insularidad, ¿no? Es decir, hay diferencias difícilmente explicables. Y esto, piensen que la última reforma del sistema de financiación autonómica fue en el año 2009, las comunidades autónomas tienen una manifiesta insuficiencia financiera, les faltan recursos, hace falta reformar el sistema. Y esa reforma del sistema de financiación pasa por incorporar a las comunidades forales a la solidaridad interterritorial, es decir, el concierto y el llamado cupo vasco es muy defectuoso y no es una fórmula de solidaridad interterritorial admisible. Hay que eliminar la cláusula statu quo. El statu quo, es decir, la posición por defecto, es lo que se ha mantenido en cada reforma, que ninguna comunidad autónoma cuando se reforma el sistema pueda perder. Claro, ¿eso qué hace? Que todas las desigualdades que provienen de los años 80, cuando se negociaron bilateralmente el traspaso de competencias entre gobierno central y comunidades autónomas, que unas fueron más listas o más espabiladas y consiguieron mejores condiciones, se han ido perpetuando con ligeros retoques y matices en las sucesivas reformas del sistema, ¿vale? Y indudablemente vamos a tener que crear fondos específicos para financiar tratamientos de alto impacto, muy costosos, para incorporar la innovación sanitaria, para que nuestros pacientes puedan acceder a ella de manera temprana. Copago. También habría que reformar el copago, y esto no está en la agenda política ni del gobierno ni de las comunidades autónomas, ¿no? Igual que les he dicho que los pagos directos de los usuarios en España representan una parte significativa o importante del gasto sanitario total en comparación a otros países del entorno europeo, es cierto que España es uno de los países de la Unión Europea, junto con Dinamarca, el Reino Unido, Malta, que solamente tienen copagos en la prestación farmacéutica, básicamente, ¿vale? Luego está la prestación ortoprotésica, pero básicamente la prestación farmacéutica, los medicamentos. El resto de países, tengan un modelo de seguro social obligatorio o de Servicio Nacional de Salud como el nuestro, tienen aportaciones de los usuarios en servicios asistenciales, puerta de urgencia, atención especializada, primaria, etcétera, ¿vale? Lo que sabemos del copago actual que hay en España es que efectivamente tuvo sobre todo al principio un impacto sobre la demanda, es decir, el volumen de recetas disminuyó, pero luego se recuperó la senda de crecimiento subyacente que había en años anteriores, que ha podido tener algún posible efecto regresivo, es decir, ha podido convertirse en una barrera económica de acceso, sobre todo para la gente mayor, más con pensiones mínimas, más vulnerable económicamente, y eso ha tenido una repercusión en la adherencia a los tratamientos. Es decir, esto de no voy a retirar todas las recetas de la farmacia porque no tengo dinero suficiente o me lo quiero reservar, ¿no? Hay alguna evidencia de que en algún caso ha habido un efecto regresivo a ese nivel, y los copagos tendrían que ser reformados, aumentando los umbrales de exención, fijando topes máximos de aportación para los trabajadores activos también, ¿vale? Y habría que vincular los copagos en general a la eficiencia de los tratamientos, es decir, al balance entre su efectividad y su coste, cosa que no ocurre en la actualidad. Habría que, otro desafío es intentar de alguna forma reequilibrar
la composición del gasto sanitario, dándole el protagonismo y la importancia y relevancia que tiene la atención primaria, si es que nos creemos realmente que la atención primaria tiene un papel tan importante en el sistema. Piensen que el gasto en servicios hospitalarios y especializados de 2002 a 2019 ha aumentado su participación en el total de gasto sanitario público en 8 puntos porcentuales, mientras que el gasto en atención primaria ha retrocedido casi un punto porcentual, ¿vale? Ahí queda claro la importancia relativa de una y otra área de gasto. Entrando en las reformas organizativas y de gestión, aunque en los años 90 en España hubo una oleada de iniciativas de gestión sanitaria, por ejemplo, en Cataluña hubo una iniciativa muy interesante que eran las llamadas entidades de base asociativa, cooperativas de médicos de atención primaria que gozaban de autonomía en la gestión y de capacidad de decisión acerca de la asignación de los recursos. Y las primeras evaluaciones que se hicieron de su desempeño en materia de satisfacción de los usuarios, productividad y resultados eran buenas. Pero aquello fue una especie de serpiente de verano, ¿no?, que se le dejó morir por inanición, como otro tipo de iniciativas como las unidades de gestión sanitaria en Andalucía. Hay un amplio margen para retomar todas estas iniciativas que confieren, le dan una dosis de corresponsabilidad a los clínicos, un mayor grado de autonomía en la gestión e incentivos a un mejor desempeño. Habría que ligar la financiación a los resultados, en cierta medida. ¿Han oído hablar de la factura en la sombra? Esto de llegar a un hospital público y cuando uno termina la intervención le dan la factura figurada donde viene lo que cuesta todos los procesos asistenciales a los que ha sido sometido. ¿De qué sirve hacer eso si luego los recursos no se los queda al hospital? Es decir, establecimientos con mejor desempeño, a la hora de pactar anualmente en sus acuerdos de gestión con la Consejería de Salud y el Servicio Autonómico de Salud correspondiente, el presupuesto, deberían de tener un premio en términos de mejor financiación, ¿no? Hay un tema controvertido que son las colaboraciones público-privadas, es decir, suscribir concesiones administrativas con holdings o conglomerados empresariales privados para que presten los servicios sanitarios. Esto es lo que se ha estado haciendo en Valencia. El primer caso es el caso de la comarca de Alcira durante muchos años, hasta 2018 que expiraba la concesión y no se renovó, ¿no? Y esto ha sido siempre controvertido por aquello de, claro, el beneficio que perciben los concesionarios es lo que se ahorran de cada paciente, ¿no? Reciben una cápita y todo lo que no gasten es lo que se ahorran y eso va a conducir a un deterioro de la calidad asistencial, etcétera. Bueno, realmente el problema que tenemos aquí es que no hemos evaluado de manera independiente y rigurosa el desempeño de esas colaboraciones público-privadas y no sabemos realmente si han funcionado bien, mal o regular. Probablemente sea más importante cómo se gestiona que la titularidad de la gestión, es decir, que sean públicos o privadas. Con esto no estoy hablando de privatizar la sanidad, ni mucho menos, sino de no implantar iniciativas y no someterlas a evaluación y luego desarmarlas sin más, ¿vale? Y, por supuesto, hay que establecer un nuevo marco de relaciones laborales, combatiendo esa excesiva temporalidad, introduciendo incentivos, y no solamente económicos, sino hablo, por ejemplo, de incentivos a la investigación, a la docencia, a la conciliación, sobre todo en atención primaria. Cuando salen las plazas del MIR, del médico interno residente, claro, hay plazas muy codiciadas. Anestesistas no va a faltar, pero médicos de atención primaria en pueblos remotos, pues sí, ¿no? Entonces, tenemos que introducir una discriminación positiva en favor de la atención primaria para intentar reequilibrar esa situación. Y queda el reto de la innovación tecnológica. Simplemente un dato. El crecimiento de las terapias oncológicas, es decir, de los medicamentos oncológicos en última fase de desarrollo en los últimos 5 años, ha sido del 100%. 100%. Se estima que en los próximos 5 años saldrán al mercado 100 nuevos principios activos en oncología. Estamos hablando de terapias
celulares, génicas, ingeniería de tejidos, que tienen que ver con tumores infrecuentes y casi siempre de naturaleza hematológica. A lo mejor, para que se hagan una idea, una sola infusión de uno de estos tratamientos celulares puede llegar a costar una única infusión a un paciente hasta 2 millones de euros, para que se hagan una idea del coste. Esto es la realidad de la medicina personalizada. Frente a esa realidad, que en principio hay que acogerla favorablemente porque significa que subgrupos de población que tenían enfermedades muy raras y carecían de alternativas terapéuticas la van a tener, hay que pensar cómo lo asimilamos en el sistema. Entonces, caben dos estrategias. O la contención de costes, es decir, recurrir a techos de gasto, descuentos lineales en los precios, etcétera, o a retribuir la innovación según el valor que aporta. Es decir, tenemos que aprender a evaluar la innovación biomédica de acuerdo al valor terapéutico que promete ofrecer al paciente. Y eso significa tener en cuenta su balance coste-efectividad. Lo que cuesta se ve compensado con la salud que produce, ¿vale? Bueno, y todo esto tiene que ver con el andamiaje o la arquitectura institucional del sistema de evaluación de nuevas tecnologías. A modo de epílogo, hemos hablado a lo largo de la charla con cierta frecuencia de la pujanza reciente del gasto sanitario privado. Esto no es malo per se, pero debería de preocuparnos la sostenibilidad no tanto financiera del Sistema Nacional de Salud, sino social. Es decir, el riesgo de que si la sanidad pública ve deteriorada, mermada sustancialmente su calidad, cada vez mayores capas más amplias, estratos más amplios de la población general, de la ciudadanía, lleguen a cuestionar el por qué pagan impuestos para sostener la sanidad pública, ¿vale? Eso es lo que llamo el riesgo de legitimación social, o algún experto ha hablado de riesgo de latinoamericanización de la sanidad española. Eso de latinoamericanización viene por analogía con el caso brasileño, por ejemplo. Una atención primaria para pobres, una atención para tratamientos muy costosos para todos y luego los tratamientos más frecuentes, los asistenciales normales, pagados con seguros privados. Hemos de prevenirnos para la próxima pandemia. Cada año se identifican de 2 a 5 nuevos virus zoonóticos, es decir, virus que potencialmente pueden transferirse del animal al ser humano. En alguno de los próximos 10 años, alguna de esas transferencias dará lugar nuevamente a una epidemia que se podría llegar a transformar en una pandemia. Ante esto, hay que intentar atajar el problema en origen, es decir, allí donde entran en contacto los animales salvajes y el ser humano, los murciélagos, por ejemplo, ¿no? Y esto invoca el concepto de una sola salud, One Health, asistencia sanitaria y veterinaria en origen, para intentar acotar el problema antes de que salte fuera de entornos locales, ¿no? Y, por supuesto, el foco no solamente debe ser el sistema sanitario. Hay que hacer bueno el lema de la Organización Mundial de la Salud, de salud en todas las políticas. Con esto voy a concluir enviando o transmitiendo el siguiente mensaje. Antes he dicho que los determinantes sociales de la salud cobraron especial importancia en la segunda ola de la actual pandemia. ¿Por qué lo he dicho? Porque en la primera ola hubo tantos fallecimientos en residencia, ¿vale? Eso absorbió tal fracción del total de defunciones que hizo que obviáramos los problemas, la interacción entre los problemas sociales y ambientales y la COVID. Cuando llega la segunda ola y afortunadamente ya la letalidad o la mortalidad en residencia es mucho más baja, en las primeras fases de la segunda ola, donde se concentraba la incidencia, las hospitalizaciones y la mortalidad, era entre, sobre todo, población inmigrante, temporeros del campo que compartían pisos pateras, en fin, toda la realidad de los estratos de población más desfavorecidos, ¿no? Entonces, una de las principales variables que se correlaciona con o la principal que se correlaciona con el buen estado de salud es el nivel educativo. Lección
si queremos tener buena salud, hemos de tener buena educación. Se ha constatado en un macroestudio realizado en 7 países europeos que abarca a una cohorte de población de más de 2 millones de personas, que la pobreza es un factor de riesgo más importante que la hipertensión, que la obesidad o que la diabetes, la pobreza. Así que no solamente hemos de tener un buen sistema sanitario, sino que hemos de ocuparnos de todos los condicionantes sociales y ambientales, también del cambio climático, que interaccionan con el virus patógeno que está protagonizando esta pandemia. Piensen que en Estados Unidos, un amplio estudio realizado con hospitalizados en Estados Unidos, llega a concluir que se podrían haber evitado hasta un 63% de las hospitalizaciones por COVID-19 de haber tenido bajo control factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, el colesterol y la insuficiencia cardíaca. Esos 4 factores, de haberlos tenido controlados, se podrían haber evitado porque muchas veces las hospitalizaciones son por COVID al interaccionar o interactuar con un problema basal de salud, que suelen ser enfermedades crónicas. Pues nada, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Y perdón si me he extendido más de la cuenta, que creo que sí. Disculpe. Muchas gracias, doctor Avellán, por esta amplia información que nos ha facilitado el sistema sanitario español y comparados. Esta conferencia está siendo transmitida en streaming por nosotros, ¿no? Y tenemos noticia de que un centenar de personas están conectadas. Por lo tanto, quisiera saber si hay alguna pregunta procedente por esta vía, a los cuales saludamos especialmente con especial afecto, y ¿me permites que yo lea algunas preguntas que nos llegan? Claro. Les daremos prioridad en las preguntas que están haciéndonos por esta vía, ¿no? Una pregunta es: ¿pueden los factores políticos y sociales empeorar la aparición de enfermedades? Bueno, evidentemente. Quiero decir, justamente el colofón de la charla ha ido en ese sentido, ¿no? Quiero decir, un mal gobierno o un desgobierno o una mala gobernanza, y no solamente sanitaria, sino política en general, puede contribuir sin duda a que una emergencia sanitaria de este tenor tenga un mayor impacto, y las condiciones sociales, desde luego. O sea, como acabo de decir, muchas veces se nos olvida que uno de los principales factores de riesgo a la hora de explicar la morbilidad es precisamente la pobreza o la exclusión social o la desigualdad económica. Es decir, que luchar contra las inequidades es establecer, nunca mejor dicho, un cordón sanitario que nos proteja frente a la virulencia o la incidencia de determinados problemas, ¿no? Como la pandemia. Muchas gracias. Otra pregunta es: ¿qué opinas del negacionismo populista? Bueno, negacionismo populista. Negacionismo, supongo que hace referencia al negacionismo de que realmente el problema sea... Me imagino que sobre la vacunación. Ah, vale. Bien. Vamos a ver. El fenómeno de la reticencia vacunal está ampliamente estudiado. Cuando se ha analizado antes de la pandemia, ¿no? Porque la reticencia vacunal es un problema, es decir, la resistencia o la renuencia a vacunarse. Esto viene siendo un problema en Europa desde principios de este siglo. Quiero recordar que ha habido brotes importantes de sarampión en Rumanía, en Italia, en Reino Unido, en Francia, precisamente porque las coberturas vacunales han caído por debajo de lo óptimo, que en ese tipo de enfermedad el sarampión es muy contagioso. Debe de estar por encima del 95%, ¿vale? O sea que esto es algo que viene de antiguo, no es nuevo. Cuando se le pregunta a la gente que no quiere vacunarse, en general, no hablo del caso específico de la COVID, sino en general, ¿por qué no quiere vacunarse? El motivo principal es el temor a los efectos adversos.
que yo creo que aquí también coincide, ¿no? Porque está muy instalada en la mente de ciertos sectores de población que voy a esperar a que haya una generación de vacunas mejor, ¿no? No me fío de estas, sobre todo esto de las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Que son una innovación tecnológica de primer orden que va a tener efectos externos positivos sobre innovación biomédica en otro tipo de tratamientos, y si están modificando mi ADN, ¿no? Y luego dentro de 10 años me va a salir una pierna o un brazo, ¿no? Y este tipo de cosas. Esto es algo muy común, y luego se aducen otro tipo de motivos de muy variada índole, que van desde una desconfianza general a las autoridades sanitarias y políticas del país, a la sanidad convencional y a abrazar las medicinas alternativas, ¿no? Esto por lo general. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una cosa es la utilización populista que hagan unos, o que hagan algunos, del tema de la vacunación, ¿no? Y otra cosa es que haya una cierta capa de población que tenga dudas, vacilaciones acerca de vacunarse o no vacunarse, que frente a ello lo que deberíamos de hacer es intentar convencer. Antes que vencer, intentar convencer, sobre todo dado que en España, afortunadamente, más del 90% de la población diana, es decir, de la población que puede vacunarse, la mayor de 12 años, ¿no? Hasta ahora no teníamos vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento para Niños. Es una tasa muy, muy grande, ¿no? Claro, a veces uno podría pensar, el principal motivo para no vacunarse es la estupidez, ¿no? Como me dijo un asistente del público en una conferencia reciente. Pues puede ser, ¿no? Ahí tenemos el caso de Trump, que llegó a decir que era bueno beber lejía para protegerse frente a la COVID, ¿no? Pero yo creo que el abordaje adecuado de este problema, la primera línea de tratamiento tiene que ser intentar convencer, es decir, y convencer con persuasión, e intentar disipar los medios. Y no digo que no haya personas, sobre todo en España, dada la alta tasa vacunal que afortunadamente tenemos, que de alguna forma no estén siendo calculadamente egoístas. Es decir, bueno, como la mayoría de la población está vacunada, pues no pasa nada si yo no me vacuno, porque estamos protegidos. Pero por desgracia, esto con los ensayos clínicos de las vacunas no podíamos saberlo, pero ahora que han transcurrido meses desde que nos hemos vacunado, tenemos ya datos de España que claramente muestran la pérdida de efectividad de las vacunas frente a la infección. No frente a la enfermedad grave, no frente a la muerte protegen muchísimo, frente a la enfermedad grave también, pero no así frente a la infección. A los 2-3 meses de tener inoculada la pauta completa, la segunda dosis, la protección decae, y decae significativamente. Y eso significa que podemos contagiar y ser contagiados incluso estando vacunados. Y esto también es un toque de atención para los que estamos vacunados, pero nos relajamos y descuidamos las medidas de protección individual, ¿no? Sobre todo con una nueva variante cuya transmisibilidad desconocemos, pero intuitivamente podemos pensar que va a ser mayor circulando por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ser didáctico, pedagógico e imaginativo a la hora de intentar vencer la reticencia vacunal. Y en algunos casos, si alguien está pensando en medidas más expeditivas, en algunos casos, igual que para la población general, creo que no debemos de recurrir a la obligatoriedad de la vacunación. Sí creo que en el caso de aquellas profesiones que están en contacto estrecho de terceras personas, muchas de ellas vulnerables, estoy pensando sobre todo en sanitarios y personal sociosanitario, ahí sí que creo que más que un deber moral es incluso, no sé si tendría encaje en nuestro ordenamiento jurídico, pero sería de valorar, llegado el caso, establecer la obligatoriedad. Pero en esos casos concretos, ¿no? Más allá no lo veo. Le voy a hacer una última pregunta, sí, que nos llegan vía streaming, y dejaré dos porque si no nos alargamos mucho. Dice, ¿qué modelo sanitario de los dos que ha explicado ha resultado más efectivo durante la epidemia?
Pues esto, pues yo diría que todos han fracasado, entre comillas, en mayor o menor medida, porque ustedes recuerdan cuando en las etapas iniciales de la primera ola estábamos confinados y mirábamos con admiración a Alemania, con aquello de test, test y test, ¿no? Y decíamos, se nos llenaba la boca diciendo, lo que hace falta en España es que se hagan PCRs, pero así, a pie de calle, ¿no? Continuamente, ¿no? Esta es la solución, porque mira Alemania, lo bien controlada que tiene la pandemia y tal. ¿Y cómo está Alemania ahora? ¿Cómo está Alemania ahora? O sea, Alemania ahora que está con el 3G, ¿no? O sea, quiero decir que vacunación y además tienes que aportar prueba negativa, ¿no? Y Austria, ¿cómo está? Confinamiento domiciliario generalizado. ¿Y cómo están en Países Bajos? O sea, que esto... Yo recuerdo que había algún epidemiólogo que en aquel entonces, que nos mortificábamos tanto con lo mal que hacíamos las cosas, decía, esto es una carrera de fondo y efectivamente algo de eso hay. Quiero decir, es una carrera de fondo, ¿no? Es decir, sin duda podríamos... O sea, ahí hay un clúster de países, ¿no? O un conglomerado de países fuera del entorno europeo, como son los países del sudeste asiático, que cuando uno ve la incidencia acumulada y la mortalidad acumulada por COVID-19, claro, claramente Europa está aquí y ellos están aquí. Y esto no es porque tengan gobiernos, en todos los casos, gobiernos autoritarios que han establecido medidas draconianas. En el caso de China sí. Pero en el caso de Taiwán, no, en el caso de Corea del Sur tampoco. O sea que posiblemente el hecho de que en esas latitudes hayan tenido experiencias no hacía muchos años de epidemia del SARS, ¿no? Y también la normalización social del uso de la mascarilla y también, bueno, una cierta visión orgánica de la democracia en los países que no son autoritarios, que son muy obedientes, ¿no? Y muy disciplinados, pues eso ha contribuido a explicar que hayan podido gestionar de una forma más conveniente el tema, ¿no? Pero en otro ámbito esto está siendo, al igual que la escalada y desescalada entre cada ola, está siendo una especie de montaña rusa dentro de cada país, ¿no? No solamente España. Yo creo que también el desempeño o la pericia a la hora de gestionar la pandemia, aparentemente en los distintos países, si lo leemos longitudinalmente a lo largo del tiempo, también es una especie de montaña rusa. Es decir, que a veces decimos qué bien lo hace este país y luego, ¿qué ha pasado aquí? O sea, porque decimos de Francia, ¿no? El pas sanitario, ¿no? Bueno, el pas sanitario, pero Francia tiene ahora mismo, está reportando más de 30.000 casos diarios. Entonces, nadie tiene la solución mágica. Sí sabemos, y eso sí es cierto, hay muchas cosas que desconocemos, pero también hemos aprendido muchas cosas, que hay unas cuantas cosas que funcionan. Y por desgracia, lo que sabemos que funciona, bueno, por desgracia, por suerte, según se mire, lo que sabemos que funciona es limitar la interacción social. Eso sí funciona. Y esto es así, ¿no? O sea, las intervenciones no farmacológicas de ese tipo, más la vacunación, es lo mejor que tenemos. Muchas gracias. Creo que ahora es el momento si hay algún asistente que quiere hacer alguna pregunta. Si me permite, ante todo, felicitarle por la calidad de su intervención y entender que desde el gobierno de Murcia van a tener en cuenta todos los estudios que usted tiene para asesorarles, tal como ha pedido un cliente aquí. O sea, que el gobierno y los técnicos donde van a colaborar y ahí puede estar usted. Y las preguntas son muy concretas. Una es en cuanto a las enfermedades de los animales, que decía usted que se van a desarrollar más. La pregunta es que antes no se estudiaba tanto y las había, o que ahora van a crecer y por qué, si se puede decir algo sobre este tema. Y uno ya en plan un poco chistoso, pero bueno, que también rápidamente. Sí. ¿Cuántos fallecieron en las residencias de ancianos y cuántos en las cárceles? Me refiero a la atención y a lo que se dedica a un sitio, lo que se dedicaba a un sitio y a otro. No sé si me da la pregunta queda clara. Bueno, más o menos. Muchas gracias. Nada. Bueno, los reservorios
de virus patógenos, o sea, reservorios animales de virus patógenos, eso es una realidad permanente y constante. Están ahí. ¿Y qué pasa? Que mientras no entren en contacto con el ser humano, pues no existe la posibilidad de que muten y se transfieran. ¿Qué ocurre? O sea, contestando a la pregunta, siempre ha existido, pero la globalización no era la que hay ahora. Quiero decir, ahora hay unos flujos de movilidad de personas, como lo hay de capitales, que antes no había, además de forma inmediata, transporte aéreo, etcétera, y eso hace que cuando se detectan y se alerta, ¿no? Piensen que cuando se alerta, se da la alerta epidemiológica, se ha detectado un virus desconocido, como fue el caso de China allá por diciembre, ¿no? Aunque ya saben esto de que si tardaron como un mes en reportar ya lo sabían. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero con regla general, cuando se da la alerta epidemiológica, se ha detectado una enfermedad protagonizada por un virus desconocido y tal, el virus ya ha estado circulando. Es decir, en España, cuando se secuenció el virus, se comprobó. Piensen que el estado de alarma entra en vigor el 15 de marzo, si no recuerdo mal, ¿vale? Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no decreta el estado de pandemia, no lo califica de pandemia hasta el 13 de octubre, una cosa así. Perdón, el 13 de marzo, ¿no? Quiero decir. Y entonces la secuenciación del virus lo que nos indica es que el virus ya estaba circulando ampliamente por España a principios de febrero. O sea, que llevaba ya más de un mes circulando. Entonces, yo creo que la clave es eso, es la globalización. Entonces, claro, ¿se puede aplicar aquello de muerto el perro se acabó la rabia? Pues si no queremos que exponernos a nuevas epidemias, pues que no haya globalización. Es decir, control de viajeros, etcétera. Es absurdo. Quiero decir, eso es poner, como se suele decir, puertas al campo, que no va a conducir a nada, ¿no? Y luego, bueno, yo no sé si he entendido todo la segunda pregunta, pero claro, hay lo que llamamos poblaciones vulnerables, ¿no? No solamente en el caso de la exposición frente a un problema de salud pública como la COVID, sino, por ejemplo, el virus de la hepatitis C. Personas que se inyectan drogas, población reclusa, que normalmente no reparamos en ellos y que afortunadamente con los tratamientos de última generación para el virus de la hepatitis C llevamos desde el 2014 reduciendo muchísimo la prevalencia de esta enfermedad, ¿no? En la población general, y ahora los reservorios de ese patógeno, de ese virus, están en estas poblaciones especiales, entre ellos los reclusos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que preocuparnos de los márgenes del sistema, y en general toda la población que está institucionalizada, sean residencias, sean prisiones, sean lo que sean, pues hay que estar preparados ante brotes de este tipo, ¿no? Muchas gracias, y creo que por la hora en la que hemos llegado, llevamos casi 2 horas, pues es el momento de terminar. Gracias a todos por su asistencia y gracias también a los que los han seguido vía streaming. Buenas noches. Muchas gracias.